Mi novia dijo soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Después se fue con su jefe, así que yo mandé sus análisis médicos a su jefe, él la dejó. Hace 3 meses mi vida dio un giro bastante inesperado. Mi novia me dijo algo que aún recuerdo con mucha claridad, yo soy de gustos caros, y tú no puedes con eso. Poco después se fue a vivir con su jefe. Tengo 29 años y, hasta ese momento, vivía con mi novia Laura, que tiene 27. Nuestra relación duró casi 4 años. Nos conocimos en una reunión laboral cuando ambos apenas comenzábamos en nuestras empresas. Desde el inicio me llamó la atención su forma de ser, era ambiciosa, hablaba con seguridad y cuidaba mucho la imagen que proyectaba. Esa determinación fue lo que más me atrajo al principio. Parecía tener claro lo que quería hacer con su vida. Durante los primeros 2 años todo fue relativamente estable. Los dos trabajábamos, compartíamos los gastos del apartamento y, aunque no éramos una pareja perfecta, lográbamos entendernos. Yo tengo un empleo administrativo. Mi salario es estable, aunque no muy alto. Laura trabaja en el área comercial de una empresa de importaciones, donde las comisiones cambian bastante de un mes a otro. El primer cambio importante llegó cuando la ascendieron. Después de la promoción, su jefe directo, Carlos, empezó a incluirla en reuniones importantes y en viajes de trabajo. Cada vez que regresaba de uno de esos viajes hablaba de hoteles elegantes, restaurantes exclusivos y clientes con estilos de vida que, según ella, no eran para cualquiera. Al principio lo vi como algo normal. Cuando alguien avanza en su carrera, es lógico que empiece a moverse en ambientes distintos. Pero con el tiempo sus comentarios dejaron de ser simples historias y empezaron a sonar como comparaciones. Una noche, mientras revisaba fotos en su teléfono de un restaurante al que había ido con su equipo, dijo, hay hombres que sí saben consentir a una mujer. No respondí nada en ese momento. Pensé que solo había sido un comentario impulsivo. Con el paso de las semanas comenzó a repetir otra frase con frecuencia, yo soy de gustos caros. La decía cuando hablábamos de vacaciones, cuando veía el auto nuevo de algún vecino o incluso cuando pasábamos frente a una tienda de ropa. Yo traté de adaptarme. Empecé a aceptar horas extra en el trabajo y también busqué pequeños proyectos freelance para ganar algo más de dinero. No porque ella me lo exigiera directamente, sino porque sentía que si no lo hacía, terminaría quedándome atrás. El problema era que sus expectativas crecían más rápido que mis posibilidades. El momento que realmente cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Ese día habíamos planeado salir a cenar por nuestro aniversario. Yo reservé en un restaurante agradable, dentro de lo que podía permitirme. No era un lugar de lujo, pero era cómodo y tenía buenas opiniones. Apenas entramos, noté su expresión. ¿Aquí?, preguntó, sin ocultar su decepción. Intenté explicarle que era un sitio tranquilo y bien valorado. Se sentó, pero durante toda la cena estuvo mirando alrededor con evidente desinterés. Cuando regresamos al apartamento, finalmente explotó. No entiendo por qué te conformas con tan poco, me dijo. Luego añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra, yo no nací para esto. Soy de gustos caros y tú no puedes con eso. La discusión duró más de 1 hora, pero esa frase fue la que quedó grabada en mi memoria. No solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo expresó. No parecía enfadada, hablaba con total convicción, como si estuviera señalando una verdad evidente. Intenté mantener la calma. Le recordé que nuestra relación había empezado desde cero. Nunca le prometí una vida llena de lujos, pero sí estabilidad, respeto y apoyo. Laura respondió que eso ya no era suficiente para ella. Quiero a alguien que esté a mi nivel, dijo finalmente. Y si no puede serlo, no es mi culpa. Esa noche terminó durmiendo en el sofá. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera ocurrido, pero algo entre nosotros ya se había roto. Durante las semanas siguientes empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones, cenas con clientes o eventos corporativos. No tenía pruebas de nada, pero la distancia entre nosotros era evidente. Apenas hablábamos. Algo que me llamó la atención fue la forma en que empezó a mencionar a Carlos, su jefe.
Antes lo hacía con cierta formalidad. Después comenzó a llamarlo simplemente por su nombre, como si hubiera una cercanía que antes no existía. Una tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, comentó: Carlos dice que debería aspirar a más. Que tengo potencial para algo mucho más grande. No supe cómo interpretar esa frase. Podía referirse a su carrera o a su vida personal. El punto definitivo llegó un martes cualquiera. Ese día salí temprano del trabajo por un dolor de cabeza. Cuando entré al apartamento encontré varias de sus maletas abiertas sobre la cama. Laura estaba doblando ropa con calma. ¿Te vas de viaje?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Me voy, respondió. Entonces me explicó que había decidido mudarse. Según ella, necesitaba un entorno distinto, alguien que realmente entendiera sus aspiraciones. No hubo lágrimas ni dramatismo. Solo determinación. Finalmente añadió: Carlos me ofreció quedarme en su departamento mientras encuentro algo mejor. Sentí una mezcla de incredulidad y humillación. No pregunté si había algo entre ellos, su decisión hablaba por sí sola. Entonces es por él, dije. Laura suspiró, como si yo estuviera simplificando algo demasiado complejo. Es por mí, respondió. Él puede darme la vida que quiero. Tú no. Esa fue la última conversación importante que tuvimos como pareja. En menos de 2 horas se llevó casi todas sus cosas. Solo dejó algunas cajas que, según dijo, recogería después. Los días siguientes fueron extraños. El apartamento se sentía más grande y mucho más silencioso. Pasé por varias etapas: enojo, tristeza e incredulidad. Pero lo que más me costaba aceptar era la sensación de haber sido evaluado y descartado, como si yo fuera un producto que no cumplía con las expectativas. Unos días después, un amigo en común confirmó lo que ya imaginaba: Laura estaba viviendo con Carlos. Al parecer, la relación entre ellos no había empezado de repente, llevaba tiempo desarrollándose. Hasta ese momento mi intención era simplemente seguir adelante. No quería discusiones ni escándalos. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de que se fuera, recibí un mensaje suyo. No era para disculparse ni para intentar volver. Me escribió para pedirme unos documentos que, según ella, había dejado en el apartamento. Entre esos papeles había varios sobrecerrados con resultados médicos recientes. Semanas antes, Laura me había comentado que iría a hacerse algunos análisis médicos. Según ella, era algo rutinario. Cuando me escribió para pedirme los documentos, le dije que podía pasar por el apartamento cuando quisiera a recogerlos. Sin embargo, respondió que estaba muy ocupada y que prefería que se los enviara por mensajería. No sé exactamente por qué, pero esa petición me dejó una sensación incómoda. Tal vez porque era la primera vez que me contactaba desde que se había ido, y lo hacía con un tono frío, como si yo fuera simplemente alguien encargado de resolver un trámite. Le respondí que lo pensaría y que le confirmaría al día siguiente. Esa misma noche decidí revisar los sobres que había dejado. No tenía intención de abrirlos, sentía que no tenía derecho a hacerlo. Aún así, noté que uno estaba ligeramente despegado, lo suficiente para ver que no se trataba solo de análisis comunes. Ahí comenzó una cadena de pensamientos que terminó cambiando todo. Hasta ese momento había intentado aceptar la ruptura y seguir adelante, asumiendo mi parte en lo que había pasado. Pero al tener esos documentos frente a mí, y sabiendo con quién estaba ahora, empecé a preguntarme si realmente yo había sido el único insuficiente en nuestra relación. Fue entonces cuando tomé una decisión que sé que muchos juzgarán. La curiosidad y el resentimiento terminaron imponiéndose a mi criterio. Abrí el sobre que ya estaba medio despegado. Dentro encontré varios resultados impresos. La mayoría correspondían a pruebas rutinarias: biometría hemática, perfil metabólico, estudios hormonales. Nada que pareciera fuera de lo normal. Luego aparecieron otros análisis que no esperaba. Había una prueba antidopaje, lo que me sorprendió un poco. Recordé que ella había mencionado que en su empresa estaban realizando exámenes adicionales por cuestiones internas de cumplimiento.
Pero el documento que realmente me hizo tensar el estómago fue otro. Tenía unas siglas que al principio no reconocí, VDRL. No sabía qué significaban, así que tomé el teléfono y las busqué en internet. En cuestión de segundos lo entendí. Era una prueba utilizada para detectar sífilis. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar el resultado varias veces, con la esperanza de haber leído mal. Pero no había duda. Donde normalmente debería aparecer no reactivo, el informe decía claramente reactivo. Positivo. Me quedé sentado varios minutos sin moverme. Lo primero que pensé fue en el último mes. Laura y yo habíamos tenido relaciones durante ese tiempo. No muchas, porque ya estábamos distantes, pero sí había ocurrido. El siguiente pensamiento fue inevitable. Si ese resultado era reciente, significaba que la infección también lo era. Sin pensarlo demasiado, tomé fotos de todos los documentos, especialmente de la hoja donde aparecía el VDRL. Actué de forma impulsiva. Le envié las imágenes por mensaje. No pasaron ni 2 minutos cuando empezó a llamarme. Contesté. ¿Por qué abriste eso?, dijo sin siquiera saludar. Su voz ya no sonaba segura, estaba claramente alterada. ¿Qué es esto, Laura?, pregunté, ignorando su reclamo. Hubo unos segundos de silencio. No lo sé, respondió finalmente. Yo, no sabía. Es positivo, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Hemos estado juntos este mes. La escuché respirar con nerviosismo. Debe ser un error, dijo. A veces esas pruebas salen mal. No significa nada hasta que lo confirmen. Pero su tono no transmitía seguridad. Más bien parecía miedo. ¿Desde cuándo sabías que podían salir esos resultados?, pregunté. No lo sabía, repitió. Por favor, no hagas nada con eso. Iba a recogerlos mañana. Entonces mencioné lo que realmente me estaba molestando. Te fuiste a vivir con tu jefe. ¿Él lo sabe? Su reacción fue inmediata. No le mandes nada. Te lo pido. ¿Por qué?, respondí. Si no es nada, no debería haber problema. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Por favor, insistió. Cancela el envío. Si ya lo mandaste por error, intenta borrarlo. Puedes editarlo, hazme ese último favor. Incluso llegó a decir que me pagaría si era necesario. Eso me enfureció más que el propio resultado. No era solo la enfermedad. Era la intención de ocultarlo. ¿De quién es esto?, pregunté directamente. ¿De tu jefe? No, respondió rápido. No sabes lo que dices. Entonces explícame. Y fue ahí cuando confesó algo que no esperaba. Me contó que semanas antes había salido con algunos compañeros de trabajo. Después terminaron en un club nocturno. Según dijo, allí conoció a un hombre. Había bebido más de lo que debía. Y tomó una decisión impulsiva. Solo fue una vez, añadió. Después me sentí rara, pero pensé que era su gestión. No mencionó el nombre del hombre ni dio muchos detalles. Solo repetía que no había sido Carlos. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto. Al contrario. Confirmaba que, mientras aún estábamos juntos, había estado con otra persona. Y ahora existía un diagnóstico que podía afectarme directamente. Entonces me fuiste infiel, dije. Ya estábamos mal, respondió. No cambies el tema. Pero para mí no había otro tema. Todo giraba alrededor de eso. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar. Colgué sin despedirme. Esa noche no dormí. Mi mente iba de un extremo al otro, por un lado el miedo por mi salud, y por otro la rabia por la traición. Lo lógico era hacerme pruebas lo antes posible. Lo emocional era querer que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. A la mañana siguiente volví a revisar las fotos que había tomado de los documentos. Luego miré el número de Carlos guardado en mi teléfono.
Lo tenía porque meses antes Laura había usado mi celular para avisarle que llegaría tarde al trabajo. En aquel momento no le di importancia. Ahora todo se veía distinto. No hubo un plan complicado ni una estrategia pensada. Solo tomé una decisión en medio del enojo. Escribí un mensaje breve. Creo que deberías ver esto. Es importante para tu salud. Adjunté todas las imágenes de los resultados, incluyendo el VDRL positivo. Y lo envié. Durante varios minutos no pasó nada. Después apareció el doble visto. No respondió de inmediato. En ese momento sentí una mezcla extraña de satisfacción y temor. Sabía que estaba cruzando una línea, y también que, una vez hecho, ya no había forma de deshacerlo. Apagué el teléfono y me preparé para salir. Fui directamente a un laboratorio para hacerme pruebas. Pedí un panel completo de infecciones de transmisión sexual. No quise esperar cita, así que pagué lo necesario para que me atendieran ese mismo día. Mientras esperaba mi turno, mi mente no dejaba de repasar los últimos meses. Las discusiones, aquella frase de Laura, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, su mudanza, y ahora la confesión del club nocturno. Todo empezaba a encajar en una historia de desprecio y reemplazo. Lo que más me inquietaba en ese momento era la posibilidad de haber sido expuesto sin saberlo. En el laboratorio me tomaron las muestras y me explicaron que los resultados estarían listos en unos días. Salí de allí con una sensación de fragilidad que nunca había sentido antes. Cuando volví a encender el teléfono, noté varias llamadas perdidas. Una era de Laura. La otra provenía de un número que no tenía guardado, aunque podía imaginar fácilmente de quién se trataba. No devolví ninguna llamada de inmediato. Poco después llegó un mensaje de Carlos. Era breve y directo. Necesito hablar contigo. Nada más. No tenía claro qué esperaba decirme. Tal vez quería confirmar la información. Tal vez enfrentarse conmigo. O quizá pedir explicaciones. Laura, por su parte, también había enviado varios mensajes. Algunos eran súplicas. Otros tenían un tono más cercano a la amenaza. Decía que lo que había hecho era una invasión grave, que podía meterme en problemas, que esos documentos eran confidenciales. Y quizá tenía razón. Pero en ese momento mi prioridad no era pensar en consecuencias legales o morales. Lo único que me preocupaba era saber si mi salud estaba en riesgo y aceptar que una relación de 4 años había terminado no solo por diferencias económicas, sino por decisiones mucho más serias. Ese día no respondí a ninguno de los dos. Simplemente esperé. Pensé que al enviar esos resultados al jefe de Laura había cerrado el asunto. Estaba equivocado. Las consecuencias reales apenas empezaban. Los días siguientes se convirtieron en una espera constante. Seguí sin contestar ni a Laura ni a Carlos. En ese momento lo único importante era obtener mis propios resultados. 3 días después recibí un correo del laboratorio. Abrí el archivo con una mezcla de miedo y resignación. Revisé cada línea con cuidado. VIH, negativo. Hepatitis B y C, negativas. Gonorrea y clamidia, negativas. Cuando llegué a la última línea, respiré profundo. VDRL, no reactivo. Negativo. Sentí como la presión que llevaba días acumulando en el pecho se liberaba de golpe. Permanecí sentado varios minutos sin moverme, tratando de asimilar la información. Había pasado noches imaginando escenarios terribles que ahora quedaban descartados. La explicación más probable era bastante simple. Siempre usé preservativo con Laura. A ella nunca le gustaron los anticonceptivos hormonales porque decía que afectaban su estado de ánimo. Por esa razón, desde el principio habíamos acordado usar protección. En ese momento agradecí haber sido insistente con ese tema. No le escribí para contarle mis resultados. Tampoco sentí que le debiera esa tranquilidad. Pensé que con eso todo quedaría atrás. Pero me equivoqué otra vez. Una tarde, alrededor de las 6, alguien empezó a tocar la puerta del apartamento con insistencia. No esperaba visitas. Cuando abrí,
Me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Carlos estaba frente a mí, sujetando a Laura del brazo con fuerza. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo, con una expresión fría, casi burlona. Te devuelvo a tu amorcito, dijo Carlos sin ningún preámbulo. Me quedé quieto unos segundos, intentando entender lo que estaba pasando. Laura trató de soltarse, pero él la mantenía firmemente agarrada. ¿Qué ocurre?, pregunté al fin. No pude evitar añadir con cierta ironía. ¿No que se iban a ir felices para siempre? Carlos soltó una risa breve y amarga. Esta mujer me contagió, dijo con desprecio. Me da asco solo verla. Y tú seguramente estás igual de podrido que ella. Lo miré sin cambiar demasiado mi tono. Yo usaba preservativo, respondí. Mis resultados son negativos. Frunció el ceño. Bien por ti, contestó. Entonces disfrútala. Yo ya no la quiero. La soltó con brusquedad, como si fuera algo que ya no quería tocar. Laura dio un paso hacia adelante, tambaleándose un poco. Carlos comenzó a alejarse, pero de repente se detuvo. Volvió sobre sus pasos y extendió la mano hacia ella. Dame ese teléfono, exigió. Laura lo miró confundida. ¿Qué? El celular que te regalé, aclaró. No te lo mereces. Entre sollozos, lo sacó de su bolso y se lo entregó sin discutir. Carlos lo tomó, lo revisó unos segundos y luego se marchó sin decir una sola palabra más. El silencio que quedó después fue pesado. Laura permaneció frente a mí con la mirada perdida. Finalmente levantó los ojos y dijo, casi en un susurro. Por favor, ayúdame. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Durante 4 años la escuché usar ese mismo tono para pedir cosas pequeñas, mover un mueble, acompañarla a una cita o ayudarla con algún trámite. Ahora la situación era completamente diferente. No lo pienses, respondí con calma. Adiós, Laura. Y cerré la puerta. Del otro lado se escucharon golpes suaves y su llanto durante varios minutos. No abrí. Me quedé apoyado contra la puerta, respirando profundo, tratando de que la culpa no se mezclara con el alivio. Después de un rato, el llanto se detuvo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Ese día no volví a verla. Fue la última vez que hablamos cara a cara. Con el paso de los días supe, por conocidos en común, cómo habían evolucionado las cosas. Carlos no manejó la situación con discreción. Según me contaron, comentó lo ocurrido con varias personas dentro de la empresa, aparentemente indignado por todo. No sé si lo hizo por enojo, por orgullo herido o simplemente por crueldad. La información se difundió rápido. Laura no solo perdió su relación con él, también comenzó a quedar aislada en el trabajo. Poco tiempo después la despidieron. Oficialmente fue por incumplimiento de políticas internas, aunque todos entendieron cuál era el verdadero contexto. No me alegró escuchar esa noticia. Pero tampoco me sorprendió. Meses más tarde supe que estaba recibiendo tratamiento. La sífilis, si se detecta a tiempo, tiene cura. Desde el punto de vista médico, el problema era tratable. Socialmente, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Algunos amigos me preguntaron si me sentía culpable por haber enviado esos resultados a Carlos. La verdad es que no hay una respuesta simple. Si hubiera actuado con total frialdad, habría dejado que ella manejara el asunto por su cuenta. Me habría concentrado solo en mi salud, me habría hecho las pruebas y habría seguido adelante. Pero no reaccioné con frialdad. Actué desde la rabia y el miedo. Cuando recuerdo aquella frase suya, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, entiendo que no hablaba únicamente de dinero. Hablaba de una manera de ver la vida donde las personas pueden reemplazarse cuando dejan de cumplir cierta función. Lo que pasó después fue, en parte, una consecuencia de esa lógica. Tampoco me considero una víctima perfecta. Abrí documentos que no debía revisar y compartí información privada. Es cierto que revisé documentos que no debía abrir. Eso no lo niego.
Pero también es verdad que esa información tenía implicaciones directas para mi salud y que ella había intentado ocultarla. Al final, lo más importante que aprendí de toda esta historia no tiene que ver ni con la infidelidad ni con la enfermedad. Tiene que ver con los límites. Durante mucho tiempo traté de adaptarme a expectativas que en realidad no eran mías. Trabajé más horas, acepté más responsabilidades y soporté comentarios que, mirándolo ahora con distancia, eran señales claras de desprecio. En aquel momento intentaba justificarlo todo. Pensaba que, si me esforzaba lo suficiente, las cosas mejorarían. Pero cuando alguien te dice con total convicción que no estás a su nivel, lo más sano no es intentar demostrar lo contrario. La verdadera pregunta debería ser otra. ¿Por qué estás tratando de convencer a alguien que ya decidió que no eres suficiente? Laura eligió un camino centrado en el estatus, la apariencia y la idea de una vida más lujosa. Yo, en cambio, tomé otra decisión, cerrar la puerta cuando volvió. No hubo reconciliación. Tampoco existieron disculpas finales ni conversaciones pendientes. Solo quedaron las consecuencias. Meses después supe que, físicamente, estaba bien. El tratamiento había funcionado y su salud estaba estable. Desde entonces no volvimos a tener ningún tipo de contacto. No sé dónde vive ahora ni a qué se dedica. Tampoco he sentido la necesidad de averiguarlo. Con el tiempo, mi vida fue recuperando la normalidad. No hubo escándalos públicos en mi contra ni nadie me señaló por lo ocurrido. Tal vez porque, al final, cada persona tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si alguien llega hasta aquí esperando una gran moraleja, probablemente se decepcione. No hay una lección espectacular. Solo puedo decir algo sencillo. A veces, cuando alguien te dice que no puedes estar a la altura de sus gustos caros, lo más inteligente es dejarlo marchar y permitir que descubra por sí mismo cuánto cuestan realmente las decisiones que toma.